buenas noches. Un nuevo ciclo en ABC TV. Actualidad tributaria. El nombre lo dice todo. Estaremos compartiendo con ustedes los temas tributarios empresariales de la semana. Y no podemos empezar con este, que fue justamente objeto de publicaciones en ABC Color, denominado Caos en la liquidación del impuesto a la renta personal. Porque en realidad no hay otra forma de definir la situación actual de la aplicación del impuesto a la renta personal. ¿Quién produjo este caos? Tiene nombre y apellido. La viceministra de Estado de Tributación, Marta González, sin duda alguna. Y últimamente, con la ayuda de algunos asesores impositivos. ¿De qué manera produjo este caos en la aplicación de un importante impuesto como lo es el impuesto a la renta personal? Y cambiando la ley, so pretexto de interpretarla. Pero resulta que la ley del impuesto a la renta personal fue aprobada en 9 artículos. Tan solo 9 artículos tiene la ley del impuesto a la renta personal por la denominada Ley de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal hace bastante tiempo, 2004, que posteriormente fue actualizada prácticamente en muy pocos términos por la Ley 4.673. Es decir, estamos hablando de una interpretación de una ley que tiene 9 artículos aprobada en el 2004 y vigente a partir de el 1 de agosto del 2012, fecha en la cual se pone en vigencia el impuesto a la renta personal. ¿Y cómo ha cambiado esto la actual viceministra de Tributación? Y podemos hablar de 2 etapas. La etapa que estamos pasando ahora con las intimaciones realizadas a través del cambio del propio formulario, de la propia interpretación. Es decir, esta primera etapa se da con el cambio de las reglas del juego dispuestas en el propio formulario, en la propia administración, en lo que no había duda, en las liquidaciones del año 2012 al 2016, puesto que la Subsecretaría de Estado de Tributación ha iniciado algo muy importante como es controlar las liquidaciones, pero el control se tiene que hacer de acuerdo al texto de la ley. Pero sin embargo, en este periodo, 2012 al 2016, y luego de 4 años de asumir sus funciones, la viceministra de Estado de Tributación, que recordamos, asumió el cargo el 16 de agosto del 2013 y alegó conocimiento para el cargo, responsabilidad para el cargo, diligencia para el cargo, pero luego de 4 años de asumir el cargo y luego de 4 años de la vigencia del impuesto a la renta personal, la viceministra se da cuenta de un día para otro que el formulario 104, que obligatoriamente deben llenar los contribuyentes en los campos que tiene expresamente sus indicaciones y que se hayan redactados de acuerdo a la ley, porque es la propia administración tributaria la que indica esos campos, de acuerdo a los 9 artículos de la ley del 2004, resulta que eso ahora está errado. 4 años tardó la viceministra en darse cuenta de que estaba errado y son los contribuyentes los que tienen que pagar las consecuencias. Esto es la etapa que estamos viviendo ahora. Pero también estamos viviendo esta segunda etapa. Falta casi un mes para que termine el ejercicio fiscal de la renta personal
del 2017, en donde a través de un decreto nos cambiaron totalmente las reglas del juego. Fíjense cómo un decreto puede cambiar las reglas del juego. Y estamos ante otras reglas para la aplicación del ejercicio fiscal 2017 en adelante, que tendremos que tocar otros temas porque ni siquiera aún tenemos formulario. Pero la pregunta, ¿es posible que las reglas del juego cambien? Cuando el impuesto a la renta personal fue aprobado en el 2004 y modificado levemente con la actualización en el 2012, ¿cómo podemos tener un impuesto diferente si es que evidentemente no existe lo que existe hoy? Caos. Caos en la aplicación de la renta personal. Y resulta que todo estaba muy bien, pero a partir de agosto del 2012, la diligente viceministra, casi 3 años después de asumir sus funciones, 2013, 14, 15 y 16, se inicia la persecución a los contribuyentes, pero a los contribuyentes inscritos en la renta personal. Y empiezan las publicaciones. Por ejemplo, ABC, el 16 de agosto del 2016, publica: declaran elevados ingresos, pero no pagan impuestos, dice la viceministra. Se realizan abusos de inversiones y abuso de interpretación de la ley que les permite a estos contribuyentes pagar 0 impuestos. Manifiesta la viceministra de Tributación luego de 4 años de asumir sus funciones y luego de 4 años de que haya dado las indicaciones para liquidar el impuesto a la renta personal. Y así, de un día para otro, lo que está expresamente dispuesto como inversión deducible, sin ningún tipo de condicionamiento, más que lo expresamente establecido en la ley, que los condicionamientos son inversiones debidamente documentadas a precio de mercados y dentro del Paraguay, se constituye de un día para otro de una nueva figura inventada por la actual viceministra de Tributación, que crea este caos que se llama abuso de inversiones. Y de un día para otro, los tutoriales que están en la propia página web de la SED y que indican cómo pagar el impuesto y han enseñado desde el 2012 hasta que empezó este caos, no sirven. Los ejercicios que la propia SED ha enseñado a los contribuyentes cómo liquidar el impuesto tampoco sirven. Específicamente empiezan los cuestionamientos en algunos campos, porque no vamos a decir que son pocos, en muchos. Lo que está específicamente escrito en el campo 71 del formulario, referente a adquisición de acciones, en donde no hay ninguna sola salvedad, había sido que están errados. Sin embargo, los abusadores, los negligentes, no es o no son los de la Subsecretaría de Estado de Tributación, sino son los contribuyentes. Y como si fuera poco, la viceministra le dice y le intima a los contribuyentes: rectifiquen su declaración jurada, porque lo que yo puse en el formulario 71 no era así, porque el tutorial que yo le había dado no era así, porque ustedes están haciendo abuso de inversiones. Pero rectifiquen sus declaraciones juradas presentadas y paguen el impuesto que le arroja haber cumplido la ley, las propias indicaciones del formulario, los tutoriales, la propia interpretación vertida por la viceministra en una consulta vinculante que la viceministra, diligente y conocedora de los derechos y obligaciones del contribuyente y de los límites del actuar que le impone la propia ley 125, han asentido. Pero ahora todo está mal. Esto se llama caos. Esto se llama demostrar la propia negligencia para el cargo de la viceministra de Estado de Tributación,
porque si hubiera sido diligente, se hubiera dado cuenta cuando inició sus funciones. Esto se llama abuso de autoridad. No tiene otra forma de llamarse, porque fíjense, lo que hoy es llamado abuso de inversiones claramente está en el campo 71 del formulario, que se supone que está redactado de acuerdo a la propia ley y que de hecho lo está, como lo vamos a mostrar, y dice: señores contribuyentes, en el campo 71 consignen el importe total correspondiente a las inversiones realizadas en concepto de adquisición de derechos, títulos, acciones. No me dice acciones de SAECA, no me dice acciones de sociedades emisoras de capital abierto, no me dice acciones de sociedades particulares, me dice acciones. No me dice acciones de aportantes, de no aportantes, no me diferencia. Y donde la ley o el formulario no distinguen, no corresponden distinguir. Además me dicen cuotas de capital, de sociedades y similares. Todos, el importe total, siempre que tengan debidamente documentado, que hayan adquirido a precio de mercado y que sean inversiones dentro del territorio paraguayo, porque eso es lo que se quiere. Eso es lo que está mal, según la viceministra, ahora, y empieza la extorsión y el delito cometido por esta actual administración tributaria, que se llama exacción. A la vuelta del corte estaremos explicando cómo se extorsiona a los contribuyentes y por qué esta administración tributaria comete el delito de exacción. Y continuamos con el tema de la semana: las intimaciones a los contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y quería compartir con ustedes este nuevo material que se llama ¿Declaraste correctamente tu impuesto a la renta personal del 2012 al 2016? Que estamos hablando de este caos, cómo se defiende el contribuyente, y trae justamente los modelos de defensa del contribuyente y qué hacer ante esto que se llama extorsión de la SED y que, de no cambiarse, está venciendo para contestarlo este fin de mes. Pero resulta que, como muestra de generosidad de la SED, la viceministra anuncia: si rectifican lo declarado de acuerdo al formulario, de acuerdo a las indicaciones que había sido, estaban todas cerradas, no le aplicaremos la sanción de defraudación, en donde la multa es del 100 al 300% del impuesto dejado de declarar, que, vaya la redundancia, y hablaremos en otra oportunidad, la viceministra se queda con el 50% de las multas y que se reparten entre ellos. Pero fíjense, si rectifican, le aplican las multas por mora, la multa, el interés moratorio, el interés punitorio y el monto a pagar por algo que legalmente corresponde en caso que se haya declarado legalmente es muy superior. Y directamente a esto podemos llamar caos, extorsión y delito de exacción. ¿Qué es este delito? Esto está en el artículo 312 del Código Penal, que dice: exacción. El funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones que, a sabiendas, la viceministra no solamente lo hace a sabiendas, sino hace en contra de sus propias afirmaciones, recauda sumas no debidas y está recaudando sumas no debidas, porque me dice que rectifique lo que está expresamente dispuesto en una lista de inversiones ítem por ítem y donde la ley trae el término todos. Entonces, esa rectificación
hace que lo segundo, pague sumas no debidas a través de la no aceptación de la deducibilidad establecida en la ley que hoy la viceministra llama abuso de inversiones. Hay descuentos indebidos. Esto también es un descuento indebido. Será castigado y esto es lo que pedimos y esto es de acción penal pública. Es decir, no son los contribuyentes los que pueden iniciar, es de acción penal pública. Y el castigo por el delito de exasión es una pena privativa de libertad de hasta 10 años o con multa. Y encima también es castigada la tentativa. Señores autoridades, aquí hay un delito abierto porque la propia viceministra me descuenta lo que está en la ley. ¿Puede la SED desconocer las indicaciones de su propio formulario de liquidación y de un principio en donde está basado esto, que se denomina principio de relación directa con la generación de la renta gravada o en forma deducible, principio de causalidad? Que la pregunta es simple. Yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿La compra de acciones me ha servido para generar ingreso gravado por renta personal? La respuesta es sí, porque la compra de acciones, sea de SAECA, sea de cualquier sociedad o el aporte de capital, me trae como ganancia de actividad personal, dispuesta como hecho generador en el artículo 10 de la ley desde el 2004 y aplicado desde agosto del 2012, la obtención de dividendos y utilidades. Y también me trae como consecuencia, si vendo esas acciones, la ganancia por venta de capital o de acciones. Es decir, se cumple el principio que está establecido en la propia ley. Y lo que dice la propia consulta vinculante respondida por la viceministra de Tributación, que hoy trata a los que siguieron esta indicación, que les leo, como abusadores. Ha respondido la SED en la consulta vinculante, firmada por Marta González, responsable de este caos, la integración de capital, los aportes de capital en efectivo y la adquisición de acciones que se encuentren documentadas y a precio de mercado serán deducibles, ya que representan inversiones que se relacionan con la actividad gravada. Creo que usted, que a lo mejor no conoce mucho de tributación, pero sí tiene conocimiento de lógica, acá me está diciendo que sí. ¿Cómo puede desconocer? ¿Qué es lo que tanto pudo variar? ¿Cómo puede la SED desconocer las indicaciones de su propio formulario? Puede darse otra interpretación a estos párrafos de la ley. Lo que le voy a leer es párrafos del artículo 13 de la ley que dice: se deducirán de la renta bruta para el cálculo del impuesto a la renta personal, inciso D, en el caso de las personas físicas, todos los gastos e inversiones relacionados directamente con la actividad gravada. Y como si fuera este texto poco claro, en el inciso siguiente me dice: cuando se trate de personas físicas, también serán deducibles todos los gastos e inversiones personales y de familiares a su cargo en que haya incurrido el contribuyente. Es decir, desde el año 2004 todo estaba muy claro, porque la ley de adecuación fiscal tenía un objetivo: reducir del 30% al 10% o al 15% la tasa del IRASIS, impuesto a la renta de las empresas, y fomentar la formalización de la economía a través del incentivo de que los contribuyentes del IRP exijan la factura legal de sus compras. De esa manera se iba a disminuir la evasión del IVA
y del IRASIS, aumentando la recaudación de ambos impuestos. Por eso se establecieron tasas del impuesto a la renta personal bien bajas, del 8 al 10%, y por eso categóricamente se permite deducir la totalidad de los gastos del contribuyente e incluso de los familiares a cargo, limitados los gastos al ingreso del contribuyente del dicho ejercicio fiscal. Pero, por otro lado, se estableció no solamente el incentivo para la inversión con dinero ganado de la renta personal ese año, sino el incentivo para que las personas físicas traigan su capital al Paraguay, inviertan en compra de vehículos, en acciones, en aviones, en inmuebles, en sus propios negocios, y de esa manera, trayendo el dinero de afuera o invirtiendo el ahorro que lo tienen con la única exigencia de que puedan justificar de dónde ha sacado ese dinero, esa inversión arroje pérdida fiscal compensable con las ganancias de los futuros ejercicios. Esta es la ley de la renta personal cambiada por el abuso, por la dictadura y por no sé qué otros adjetivos podemos utilizar de la actual administración tributaria. Caos. Y resulta que todos los contribuyentes de renta personal que apostaron a invertir en el Paraguay y que gracias a ellos aumentó el IRASIS y el IVA porque exigieron la factura legal y pusieron en las operaciones el precio real, quedan hoy como abusadores, son intimados a rectificar estas declaraciones. No solamente hace falta leer la ley, sino hace falta recordar el año 2004, cuando seguramente la viceministra ni siquiera sabía qué pasaba. Queremos recalcar la opinión del diputado Carlos Sebastián Hacha, en donde dice: este es un impuesto a la renta personal que será aplicado después de un año de su promulgación a partir del año 2006, donde se puede descontar absolutamente todos los gastos que tenga uno, a excepción de viajes al exterior. Todos los gastos, incluyendo la diversión de la familia, son descontables. ¿Cuál es el único requisito? Y me imagino, es el único requisito que exijamos nosotros como legisladores de la nación, como hombres probos, pedir boleta legal, porque el fin de esta ley es la formalización de la economía. Pero resulta que los legisladores ahora están errados. Resulta que la interpretación ahora están errado. ¿Cómo puede el doctor Mersán? Y nos referimos a su persona porque es un estudioso de la materia, a diferencia de la viceministra, desconocer estas reglas de interpretación e integración de las leyes impositivas. Pero si todavía hubiera dudas de interpretación, la propia ley trae la solución. Está en el artículo 248 y dice: en caso de dudas, se estará a la interpretación más favorable al contribuyente. Eso lo dice la ley. Esto quiere decir, en términos sencillos, que si se duda si esa inversión en general en acciones es deducible, se está a favor de la interpretación a favor del contribuyente. Si se duda si la limitación de las acciones, en la compra de las acciones, tiene limitaciones en las AECAS para aportantes a no aportantes, la solución está en lo que dice el artículo 248 de la propia ley. En caso de dudas, a favor del contribuyente. Y el respeto por la ley del IRP o de cualquier otro impuesto contempla esta alternativa. Si les parece que está mal la ley del impuesto a la renta personal, cambiemos la ley, analicemos una nueva ley por el Congreso, no por decreto, no por formulario, no por criterio de interpretación. Caos en esta aplicación del impuesto a la renta personal. Muchas gracias
y quede así aquí con nosotros en Actualidad Tributaria, enviando sus consultas y los temas que quieren que sean tratados al correo que está usted observando en pantalla. Y síganos en Nora Ruotti, perfil público, para recibir más novedades sobre estos temas que nos afectan a todos.